Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal Especial con la doctora Julia Sáenz. Este curso de Derecho Penal Especial forma parte del programa de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Siempre hago la aclaración que nuestras clases son de manera presencial, sin embargo, debido a los disturbios y cierre que hay en los alrededores de la universidad, se hace un poco difícil ir hasta allá para la mayoría de los estudiantes, incluyendo a mi persona, y hemos tomado la decisión de dar las clases a través de la plataforma virtual Zoom. En el día de hoy vamos a hacer una clase taller. Hoy es miércoles 7 de mayo. Vamos a dar una clase taller con respecto a las palabras del vocabulario. Nosotros tenemos nuestro marco teórico al día de las figuras delictivas. Hemos analizado problemas. Sin embargo, nos queda pendiente todavía dar una revisión a las palabras del vocabulario. Recuerde usted, lo mismo que pasa con los problemas, no los vamos a abarcar todo porque eso forma parte de su examen. Y si yo se lo reviso todo, entonces, ¿cómo vamos a advertir que usted tiene claro los conceptos? Para eso, para poder dar el curso hoy, usted debe tener a mano el calendario de sus pruebas, de sus exámenes para corroborarlo y las palabras del vocabulario. Y las palabras del vocabulario. Tenga también a mano diccionario, el libro Estudio del Código Penal en la parte de casos prácticos para que chequemos los modelos y el código. Este grupo corresponde al tercer año AB de penal especial. Voy a pasar lista, por favor. Necesito que todo el mundo esté en vista. El que no esté en vista, cuando yo lo llamo, no le tomo en cuenta la asistencia. Y voy a llamar en atención al orden en que me aparecen aquí en la pantalla. Denise, Caroline Caballero, Fulvia, Víctor Rueda, Naomi, Valeria Atencio, Helen Macías, Emily Forero, Noelia Alvarado, Emma Lucero, José María Ramos, Gabino Zúñiga, Vicente Ábrego, Seidy Montero, Milagros Aguilar, eh, Denise Morales. Denise, no sé qué inconveniente será porque a todos les habilité la cámara. ¿Quién es López Aipon, por favor? Ustedes tienen que poner su nombre completo. Soy yo, profe, disculpe. Se metió así. Di tu nombre, Guadalupe cigarrista. Cigarrita. Guadalupe Cigarrista. Muy bien. Entonces ya Denise acaba de decir que no puede prender la cámara. Algo le está pasando allí a Denise. Profe, disculpe. La estudiante Carol Galvez está movilizándose hacia un transporte público y por eso no ha podido ingresar, pero ella ya va a ingresar pronto a la reunión. Ajá. Bueno, si está en el transporte público, mejor es que atienda eso con cuidado, porque estamos ahorita en una situación un poco especial, que atienda eso con cuidado. Profesora, disculpe, el compañero Josué está aquí conmigo, no tiene cómo conectar. Que se me Josué dañó el celular, Lauzo. profesora, no puedo conectarme.
Bien, está muy bien. Josué Lawson está aquí Exactamente. también. Gracias. Bien, entonces vamos inmediatamente, fíjese. La primera prueba que usted tiene es sobre el vocabulario jurídico, análisis de texto jurídico penal y análisis de la figura delictiva. Módulo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, ya está entrando Carol y está entrando Rafael. Usted se acuerda que nosotros vimos, mire, es muy importante que usted vuelva a ver este video, porque estamos dando las explicaciones del examen, Profe, del no me primer había parcial. llamado. Recuerde usted que vimos los diferentes modelos de análisis. Modelo de análisis de casos prácticos, modelo de análisis de la norma penal, los tipos penales, modelo de análisis de las figuras delictivas. Esos tres modelos de análisis están tanto en su material didáctico como en el libro Estudio del Código Penal, que lo puede descargar ¿de dónde? De mi plataforma, de mi sitio web. Emily, por favor. José María Cigarruita en Vita. Bien, entonces, nosotros tenemos que ese examen es el día miércoles 4 de junio. Bien, va a ser a través del blog de estudiantes en mi sitio web. Acuérdese, para que lo tenga presente en el blog de estudiantes del sitio web, que ya nosotros vimos esa parte y esto les mostré qué pasa ahí en el blog. Entonces, vamos con ese vocabulario. En ese vocabulario tenemos, por ejemplo, la palabra 6, actos libidinosos. Vamos a empezar con actos libidinosos. Y yo voy a llamar a Milagros Aguilar. Milagros. Active su... Milagros se congeló. Milagros. Bien, Nicole. Diga, profe. Acto libidinoso. Dígame, ¿qué entendió usted por actos libidinosos? ¿Y cuál fue el ejemplo que usted estructuró, que usted elaboró? Profe, por acto libidinoso tengo que, en conclusión, pues que son acciones con intención erótica o sexual cometidas sobre otra persona sin su consentimiento, que no implica A la ver, penetración. en qué página del diccionario está? Está en la... Ay, yo lo puse más abajo. Está en la página 37. Sí, profe, estoy buscando dónde está el ejemplo porque lo tengo más abajo. ¿Qué dice en el... usted no me ha contestado. ¿Qué dice en acto libidinoso que está en la página 37? Vamos primero con el concepto. Busque su diccionario. No, profe, que todo lo tengo vía web. Entonces lea el problema, lea el ejemplo que puso. Eso es lo que estoy tratando de buscar, profe. Lo tengo aquí y estoy tratando de descargarlo porque yo lo tenía ¿Usted se todo acuerda escaneado. que yo les di a ustedes que todo lo debían tener en un archivo digital?
Sí, yo lo tengo y se está cargando. A ver, Vamos, Noelia, Alvarado, la misma pregunta. Yo tengo como actos libidinosos, que es el equivalente a los abusos deshonestos. El caso Ajá, sería que durante una revisión médica de rutina, el doctor Pérez realiza tocamientos innecesarios y con connotación sexual en los senos de su paciente Ana, sin que esto sea parte del procedimiento médico innecesario. Ana se siente incómoda, avergonzada y perturbada por la situación. muy bien. Ahora yo quiero que usted me explique por qué usted cree que ese ejemplo que usted ha indicado allí corresponde a actos libidinosos. Porque uno no debería hacerlo porque no es lo que un médico debe hacer. O sea, no está dentro de su procedimiento realizar el tocamiento indebido, aparte de que está poniendo a la paciente en una situación incómoda. Ajá. ¿Qué más? Pero si ahí no ha habido penetración, ¿cómo va a ser abuso de soneto o no se requiere penetración? No, no se requiere. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de los abusos deshonestos? ¿Cuáles son las tres características de los abusos deshonestos? Que esta se realiza mediante actos físicos no consentidos, porque el doctor lo está haciendo sin el consentimiento de la paciente. creo que la característica no existe como una penetración sexual, es una de sus características. Es un acto no consensuado entre la víctima y la persona que lo está cometiendo, podría ser otra característica. Y el Profesora, tiene el micrófono apagado. Profe, su micrófono está apagado. Discúlpeme, aquí no hay voluntarios. Yo le acabé de apagar el micrófono a Nicole y también apagué el mío. Yo voy llamando. Usted debe tener todo su material. Usted va a tener todo su material. Entonces, Noelia dio un ejemplo. El ejemplo está correcto, pero ahora yo quiero que ella me explique, y esto es lo que le voy a preguntar a todos de esa forma, ¿por qué tú consideras que ese ejemplo va acorde con la definición? eh, ¿Por qué ese ejemplo va acorde con la definición de abuso deshonesto o acto divinoso? A ver, Noelia. Porque el abuso deshonesto consiste en que el victimario manifiesta un deseo sexual desordenado hacia otra persona, puede ser un acto físico y este no es consentido. Este puede ser en cualquier parte del cuerpo y no necesita de penetración. Eh, pero sí Ajá. pone a la víctima en una situación incómoda y en desventaja con respecto a su agresor. Claro, porque hay los tocamientos de partes punendas y eso fue lo que realizó, lo que llevó a cabo el médico según el ejemplo que puso Noelia. Fíjese que los sujetos, usted debe inventarle nombre, piedra fuerte, eh, no poner nombres y apellidos comunes para evitar que haya una coincidencia. ¿Ves?
Entonces, cuando yo le pregunto a usted, no es que yo quiero aquí estar yo y todo con mis cosas, no, con mis textos. Lo que sucede es que este diccionario ha sido elaborado en atención a los lineamientos de la legislación penal panameña. Y una de las finalidades aquí de los cursos de las diferentes materias, en este caso la materia de derecho penal, es que usted aprenda lo que la doctrina dice sobre los conceptos, sobre las figuras delictivas y lo que dice el Código Penal. Entonces, aquí hay dos ya apreciaciones que tenemos. Que el acto libidinoso y abuso deshonesto es lo mismo. De ahí debiéramos partir, Noelia, en la respuesta. Abuso deshonesto y acto libidinoso es lo mismo. Ahí empieza la respuesta. Así debieron empezar. Luego, hace la lectura del caso práctico del ejemplo muy bien y explica qué hay allí. Allí señalan 3 características de los abusos deshonestos. Tocamiento de parte punenda que hizo el médico, innecesario cuando realizaba el examen a su paciente. 2, no hay penetración. 3, no hay un consentimiento de la víctima. ¿Me expliqué? ¿Estamos claros, Noelia? Sí, profesora. Muy bien. Yo voy llevando aquí mi control. Vamos ahora contigo, José Sierra y Seidi, ¿por qué no está en vista? A ver, José. Todo el mundo en vista. Aquí hay un estudiante que está acompañando al sobrino en el hospital, que es Evelio. Denis tiene un problema con la cámara. Entonces, lo demás, por favor, activen la cámara. A ver, José Sierra. Bueno, José parece que no está por estos lares. Está Noelia, muy bien. Vamos aquí a evaluar a Noelia. Excelente. Llamamos a José Sierra, que no contestó. Y pasamos ahora a Valerie. Seidi también está en vista. A ver, Valerie, vamos contigo. Calumnia. Se van directo a la página, dicen la página. Si usted quiere, usted puede presentar su problema, su caso. Profesora, Noelia va a hablar desde Valerie va a hablar de mi micrófono, yo, que estoy aquí conmigo. Es que mi micrófono tiene problemas, profe. Está bien, vale. Voy a tener listo para aquel que quiera compartir. Por eso les dije, tengan todo preparado. A ver, Valerie. Ok, la calumnia está en la página 61. Ajá. Y es un delito contra el honor de la persona natural, el cual consiste en que la gente hace una aseveración falsa con respecto a la víctima en la que asegura que esa ha estado o está vinculado a una comisión de un hecho punible. Es importante, a ver, Valerie, es importante que no lean, expliquen con su palabra la definición de esa figura delictiva. Porque recuerden que este es un taller, ¿sí? Pasa al problema, al ejemplo. ¿Quieres presentarlo o no? Si no lo quieres presentar, ¿ah? Yo lo leo.
lo lees despacio y vas a explicar por qué en ese ejemplo podemos apreciar el concepto, la definición legal del delito de calumnia. A ver. Ok. Mi ejemplo es el siguiente. Carlos, un comerciante de 50 años, tuvo una disputa por deudas con su ex socio Ricardo de 47. Y molesto por la situación, Carlos publicó en su cuenta de redes sociales que Ricardo era un ladrón y que había robado dinero de la empresa para gastarlo en vicios e incluso lo acusó públicamente de haber falsificado cheques. Entonces Ricardo, indignado, presentó una denuncia por calumnia, ya que nunca existieron pruebas ni denuncias previas sobre esos supuestos delitos. Muy bien, Valerie. La misma pregunta que le hice a Noelia. ¿Por qué tú piensas que en ese ejemplo que acabas de mencionar, que acabas de leer, que tú elaboraste, por qué tú crees que allí se ejemplifica el concepto del delito de calumnia? Porque Carlos está acusando a Ricardo de un hecho punible, que es robar y falsificar cheques. Y no tiene pruebas ni es cierto, simplemente lo hizo porque estaba molesto por una discusión que ellos habían tenido. Bien, eso es un aspecto. ¿Y cuál es otro aspecto? ¿Eso lo hizo de qué forma? ¿A un grupo de amigos? ¿A quién lo hizo? Lo hizo por redes sociales. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí vemos que hay una intención de dañar a la persona. ¿En qué artículo está el delito de calumnia? Mira tu diccionario, tu código. ¿En qué artículo está el delito de calumnia? Sí. 198. 198. En sus problemas van a colocar la página del libro, que ya se las puse yo, y el artículo del Código Penal en el cual se encuentra la figura delictiva que usted está explicando a través del ejemplo. Muy bien, Valerie, muy bien. Seidy Montero. A ver, Emma. Profe dijo Emma. Sí, Emma Lucero. A ver, Emma. Delitos contra el orden jurídico familiar. Emma, yo aquí, ¿quién allá? Ok. En el diccionario, el delito contra el orden jurídico familiar está en la página 89. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu ejemplo? Creo que con Emma está mi alumna, ¿verdad? Yo estoy en el salón, profe. Ah, Es que está en el tengo que salón. ir lento. A ver. ¿Cuál fue? Lee el ejemplo que redactaste. ¿No lo redactaste?
Profe, es que estoy buscando el documento, pero tengo esto lento. A ver, Marciaga. La misma figura delictiva. Delitos contra el orden jurídico familiar. Sigue buscando, Emma. Eh, Buenas tardes, profe. Bueno, el ejemplo que yo tengo, que lo acabo de redactar precisamente en este momento. eh, Léelo. Léelo tal cual. Carlos, un hombre de 40 años, estaba discutiendo con su esposa, Ángela, de 42 años. En medio de la discusión, Carlos le, Carlos le tira una botella a su esposa en la cabeza, dejándola inconsciente, y después de eso le tira un líquido ácido en la cara para desfigurarla y la deja, la deja incapacitada por 60 días. Pobrecita. Ahí entraría, profe, ahí entraría, profe, lo que dice el el artículo 200, que tiene que ver con violencia doméstica, profe. Y ahí, ahí sumado a eso, se le suma también lo que son las lesiones personales, profe. Ajá, pero Está en el, fíjese, ahí hay unas lesiones personales que tiene una connotación también especial. Ahí hay un concurso de delito que tiene una connotación especial. Si nosotros nos vamos, muy bien tu problema, tu ejemplo. Si nosotros nos vamos, usted viera cómo ocurre esto en algunas culturas. En algunas culturas asiáticas, esto es frecuente. Si usted se va en ese artículo 137, al último párrafo, cuando dice, como derivación de hechos de violencia doméstica o violencia contra una mujer. ¿Se fija? Entonces, aquí hay una pregunta que yo le voy a hacer a Cristian, a ver cómo él me la va a contestar. Pero lo que pasa es que el nombre dice delitos contra el orden jurídico familiar y tú has hablado de violencia doméstica. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Violencia doméstica se relaciona con eso? A ver, explícalo. sí se relaciona, profe, en mi concepto, porque estamos hablando de que es un matrimonio. El Carlos agrede a su esposa y aparte de eso le causa una lesión personal, ¿no? Le causa una lesión personal, una lesión personal, eh, en, de acuerdo al numeral 3 del artículo 137, porque le deja un daño corporal. O sea, aparte de que la incapacita por más de 60 días, puede que le deje ese daño permanente, eh, y que su esposa tenga que vivir con eso prácticamente toda su vida. Entonces por eso es que yo eh, pienso que aparte de la violencia doméstica, ahí también se le puede sumar una lesión personal. Que yo creo, y usted me corregirá, profesora, que puede ser un agravante en ese sentido, ¿no? Sí, muy bien lo que tú dices. Muy bien lo que dice Marciaga. Y fíjese, mire, la respuesta, profesora, claro que guarda relación con los delitos contra el orden jurídico familiar porque resulta que la violencia doméstica es una forma de los delitos contra el orden jurídico familiar. Y en lesiones personales se habla cuando es producto
de una violencia doméstica. ¿Ve? Entonces la respuesta, él dio bien su explicación. Y la otra parte que le faltaba señalar es correcta. Él pudo haber dado un ejemplo de violencia doméstica, de maltrato al adulto mayor, de maltrato al menor, delitos contra la familia, cualquiera de los delitos que forman parte de la estructura de los delitos contra el orden jurídico familiar. Bien, Marcial. A ver, Emma, lee tu ejemplo o no lo has encontrado. ¿No lo encontraste? Eh, No. Delitos contra el individuo. Profe, le explico con mis palabras primero qué entendí yo. Exactamente, exacto. Bueno, y ya adelantar. El delito contra el orden jurídico familiar, como usted dice, tiene varias formas, bueno, y con lo que leí tiene ahí refleja varias formas, que es donde está la violencia doméstica, el maltrato al adulto mayor, el maltrato a niños y adolescentes. Y un ejemplo sería un padre de familia que maltrate a su esposa e hijos porque tiene problemas de alcohol. Ajá, pero resulta que yo no sé qué es maltrato. Tú me dices, profesora, ahí está el delito de maltrato al menor. Estamos muy bien. Mi ejemplo va a ser sobre el delito de maltrato al menor. Y tú me pones como ejemplo el padre de familia que maltrata a sus hijos porque es alcohólico. Fantástico. Pero resulta que todavía no tengo claro qué es maltrato. En el artículo 203 dice que en el capítulo 2 del maltrato de niño o adolescente, aparece lo que es la definición de lo que se considera maltrato. Ajá, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe tener mi ejemplo? Cualquiera de esas definiciones. Cualquiera de esas definiciones debe tener mi ejemplo. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces yo debo utilizar ahí trato negligente, lo utilizó, lo golpeaba, tienen que utilizar, no pueden utilizar en el ejemplo el mismo término que usted está explicando, porque entonces igual, si yo soy una persona que quiero saber de qué se trata el maltrato al niño, maltrato al menor, y encuentro el documento que elaboró Emma y me dice el padre que maltrata a su hijo, no me ha quedado claro. Sigo sin entender qué es maltrato. Entonces tengo que poner en el ejemplo, elaborar el ejemplo con esa definición que la ley tiene de maltrato. ¿Estamos claros, Emma? ¿Y los demás? Sí, profe. A ver, vamos con Stephanie Rodríguez. A ver, Stephanie, explícame aquí la desaparición forzada. Bueno, profesora, eso consiste más que nada cuando una persona desaparece y grupos de agentes, policías comienzan a buscar a esta persona. ¿En qué página del código, en qué página de el diccionario está y en qué artículo del Código Penal?
está la desaparición forzada? ¿Puedo buscar mi apunte, profe? ¿Qué dije al inicio del conversatorio académico? A ver, Caroline. Dijo que podíamos apoyarnos en nuestro material y que si alguien quería presentar podía hacerlo, que la sala estaba habilitada para eso. Exacto. Profe, es que yo entré un poco tarde porque no sabía que la clase era virtual. Venía en camino. Ni siquiera vio el grupo de WhatsApp. Es que tenía que ir a la universidad porque no tenía data, profe. Bien. Entonces, a ver, vamos con Gavino. Gavino, la misma, vamos a darle la oportunidad que ella se prepare, pero vamos con Gavino. A usted trata de personas. Trata de personas, Gavino. Sí. Eh, Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te estamos Sí, escuchando. sí, profesora, la trata de personas, con base en su diccionario, está en la página 179. Básicamente tiene que ver con lo que es en principio, comercialización de personas sin su, eh, por, sea, sin tener la voluntad de hacer eso, de tipo sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando personas manejan cierto grupo de personas y las obligan a tener algún tipo de relación sexual con otras personas a cambio de dinero. O sea, es como si fueran una mercancía que utilizan para, pues, lucrar de esas actividades que conocemos como trata de personas. Ajá. Entonces, un ejemplo y explícame ese ejemplo, cómo tú ubicas que ahí en tu ejemplo hay trata de personas. Pudiera decirse que, por ejemplo, personas que contratan para un supuesto trabajo lícito y que posteriormente las obligan a, eh, ¿cómo se llama? A prostituirse por dinero con la intención de que la persona que las está, o el tipo, la cantidad de personas que las están induciendo a eso, ganen un dinero. O sea, personas que pues no quieren estar en eso, ¿no? Una muchacha que contratan para un trabajo doméstico, pero da la casualidad de que esta persona en esa casa llegan supuestos clientes que lo que hacen es que le pidan que le den algún tipo de masaje para luego finalmente ponerlas en esa situación sexual, obligarlas pues para que el cliente pague un dinero y enriquecerse con esa situación. A ver, tú mismo, ¿qué, qué falta ahí en tu ejemplo? Eh, La identificación de los sujetos activos. Ujú. Acuérdense, los sujetos deben estar identificados. Usted debe colocar esos sujetos dentro de alguna historia, igual que el problema. Cuando usted lee el problema, abre cualquiera de tus problemas, el problema 5 que ya vimos, lee el problema 5 que ya lo vimos. Sí, dame un segundo. Ajá. Nicole, vete preparando con prosenetismo, Nicole.
Nicole se prepara con proxenetismo. Rafael, prepárate con turismo sexual. Caroline, prepárate con violación sexual. Voy a poner aquí los nombres. Nicole, turismo sexual se lo di a Rafael, ¿verdad? Rafael, violación carnal se lo di ¿a quién? A Caroline. ¿Ya lo encontraste, Gavino? Profesora, el problema 5, lo de la señora Rosa Rosa. Sí, Es, léelo, que ya ese lo analizamos aquí en clase. Léelo. Yo eh, quiero que lo leas y compares y los demás comparen esa forma como está redactado con lo que ustedes han redactado. Léalo, Gavino. ok, pero creo que no se marca en lo que estamos hablando, pero está bien. La señora No, Rosa Rosa a ver, vive en el... Gavino, escucha Sí, la indicación. ah, El problema ya se realizó. vale, Lo que quiero que leas es para que todos nos fijemos cómo está redactado y compares ok. lo que tú acabas de leer, elaborar tu problema Ujú. con el modelo para ver qué te faltaba a ti. Son dos temas totalmente distintos. El problema 5 con la fibra delictiva que te tocó a ti analizar. Es Claro, para ver el modelo. Ajá, ok. léelo. La señora Rosa Rosa vive en el edificio Dolor, Ajá, apartamento 5, ubicado en calle Sufrimiento. Este ajá, edificio consta de 35 apartamentos. La señora Rosa Rosa tiene contrato los servicios de televisión por cable de la empresa Cable Onda, pero está confrontando un problema bastante incómodo, y es que se ha percatado que 5 vecinos que viven en distintos apartamentos han instalado los famosos diablitos o robaseñales, y ajá. sin pagar un centavo a la empresa tienen televisión por cable gratis. La señora Rosa Rosa puso la queja a la empresa Cable Onda. Muy bien. Ahora yo quiero que usted compare y diga usted mismo qué pasó con el problema que tú acabas de mencionar, el ejemplo y el ejemplo o el caso práctico que acabas de leer. ¿Por qué estamos haciendo esto, profesora? Porque yo les dije a ustedes, ¿cómo van a hacer el ejemplo? En forma de caso práctico. ¿Qué faltó? Eh, Dígame si están viendo sí, en pantalla el libro. el libro, correcto. ¿Sí? Sí. Ajá, Gavino, ya te di tiempo para que... Sí, bueno, faltó obviamente la coherencia del problema, ¿no? O sea, explicar detalladamente el ejemplo basado en los hechos. ¿Cómo hacían los hechos? O sea, de los hechos que, Que hay que poner hechos, elementos constitutivos del delito. ¿A eso te refieres? no, me refiero a que el ejemplo que le comenté, Ajá, en comparación con la redacción del problema 5, es que no está estructurado de forma correcta y no se identifica muy bien los actores de dicho delito. Como bien ajá. dice usted, los actores, eh, los sujetos activos y los sujetos pasivos, ¿no? Que en este caso dije una muchacha, obviamente no mencioné ningún tipo de Exacto. nombre, y ni Fíjese. dije exactamente cómo llegó a ese engaño. Bien, miren. Vamos a ver aquí primero y ahora vamos a poner el diccionario. Usted va al libro Estudio del Código Penal. En el libro de estudio del Código Penal, usted ve que en el capítulo 4, análisis de casos prácticos, el 4.4 dice práctica forense. ¿Verdad que sí?
Página 59. Pero yo les dije que vieran desde la página 64, porque en la página 59, a partir de la página 59, ¿qué tenemos? Tenemos el modelo de análisis. ¿Ves? Práctica forense y ponemos el modelo de análisis. ¿Ves? Pero ya a partir de la página 64 empiezan los problemas. Mire el problema número 2 que ya analizamos. Dice, el día 22 de marzo de 2014, en hora de la madrugada, hay todo un contexto, estoy dando una fecha. El señor Pollo Loco se encontraba durmiendo en su casa con su esposa e hijos. Debido a que el señor Pollo Loco le había caído mal la cena, se despertó a eso de las 3 de la madrugada para ir al baño, cuando escucha voces en la planta baja de la casa. En principio, el señor Pollo Loco pensó que eran sus hijos, 2 adolescentes de 12 años de edad, mellizos. Sin embargo, agarró su arma de fuego calibre 38 con permiso debidamente reglamentado y descalzo camina despacio y se fija que sus hijos están dormidos en el cuarto. El señor Pollo Loco entra al cuarto de sus hijos, lo despierta y les dice que no hable, y en silencio se los llevó a su recámara. Despierta a su esposa y le dice, enciérrense aquí, no salgan para nada y llamen a la policía por el celular. El señor Pollo Loco baja las escaleras con el arma y se da cuenta que hay 2 hombres armados con estatura de 1.85 metros y 1.90 metros. Esta es la razón por la que el señor Pollo Loco, quien solamente mide 1.60 metros, le grita a los malhechores, suelten todo lo que están llevándose. Den las manos levantadas y no se muevan porque disparo. A esto, uno de los malhechores le dispara la lámpara esquinera que estaba encendida y todo queda oscuro. Le disparan al señor Pollo Loco, hiriéndolo en el hombro y la pierna izquierda. Al salir de la casa, los delincuentes llega la policía y los atrapa. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una narración de lo que decía Gavino, profesora, narrar los hechos. No es que usted va a analizar ese ejemplo que usted pone, no. Usted va a redactar el ejemplo en forma de caso práctico. ¿Qué me obliga el caso práctico a no utilizar la misma palabra de la figura delictiva, sino a utilizar el concepto de la figura delictiva? Y eso lo voy a hacer a través de una narrativa. Por eso es que le decía a Emma cuando dijo, bueno, el papá alcohólico maltrata al niño, pero quedo sin entender si utilizo la misma palabra que es maltrato. Dice, profesora, pero es que hay un artículo que ahí lo define. Perfecto. Entonces yo tengo que utilizar el concepto, la definición de ese artículo. Y cuando yo voy a poner el artículo del código, porque me dijo la profesora, pongo la página de su diccionario, el artículo del código, entonces tengo que poner tanto el artículo 212, que creo que es el artículo 212, el que maneja el maltrato, 202, perdón, y 203 del Código Penal. ¿Estamos claros? Fíjense toda la narrativa, he dado hasta fecha la narrativa. Aquí hay una tentativa de homicidio que lo vimos y alguien dijo, profesora, lesiones personales. Vimos cómo podíamos aplicar ahí el principio de consunción, ¿se acuerda? Sí. Pero estamos explicando la conducta ilícita a través de esa persona. De ese ejemplo, no estoy diciendo, Pollo Loco le ocasionó una lesión personal al maleante. O el maleante no, porque no estoy explicando
el concepto, no estoy dando un ejemplo de la figura delictiva. Esta es una clase de taller importante para la elaboración de sus problemas. Aquí no es que le estoy poniendo 0, 1, no. Acuérdense, estamos viendo lo que habíamos señalado en clase de los puntajes flotantes, los puntajes extra por sus trabajos, por sus tareas. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, esto aquí no le baja absolutamente ningún punto. Le sirve para que usted mejore lo que tiene. Por eso es importante que lo haga, aunque no esté de acuerdo con la forma como lo hizo, no importa. Lo importante es que usted diga lo que tiene, las dudas, para que podamos revisarlo, porque después no vamos a hacer otra clase taller sobre esto. Sí, de hecho, profesora, perdón, de hecho yo tenía una reacción, lo que pasa es que como entendí que lo teníamos que explicar con nuestras palabras, El no sabía. concepto lo tenían que explicar con sus palabras. ¿Qué redacción tenías, Gavino? Lo del ejemplo de la masajista, ¿no? Yo puse aquí que María, una joven de 19 años que vivía en una zona del interior, vio un anuncio en las redes sociales donde se ofrecía un trabajo bien pagado como masajista en la ciudad. Ella contacta a los supuestos empleadores quienes le pagan el transporte y el alojamiento y que al llegar, pues le quita sus documentos de identidad y le informan que no iba a trabajar como masajista, sino como debe ofrecer servicios sexuales para pagar la deuda del viaje por haberla traído a la ciudad. Y le amenazan con hacerle daño y se intenta escapar o denunciar. Y obviamente ella logra pedir ayuda y es rescatada por la policía. Los responsables, los supuestos empleadores, son acusados de trata de personas con fines de explotación sexual, ya que captaron y trasladaron y mantuvieron a María mediante engaño, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Y eso lo podemos ver en el artículo 456A del Código Penal panameño. Muy bien, muy bien. Ahora está totalmente claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos entonces, que quiero ponerle aquí las dos presentaciones. Fíjese que estudiar derecho penal es como si usted estuviese estudiando gramática o matemáticas. ¿Por qué, profesora? Porque esto es practicando. Esto es practicando que usted logra absolutamente todo. Déjeme que quiero ponerle aquí las dos cosas juntas. Están los muñequitos puya puya que no dejan aquí. Ajá, ahora sí. Y me va a decir, ve aquí el libro, el diccionario. Sí, profe. Le tocó desaparición forzada, no recuerdo a quién se lo di. A mi profe, Stephanie Rodríguez. A Stephanie. Espérate, Stephanie. ¿Qué hago? Tomo mi definición, desaparición forzada. En la casa yo tengo que leer, y aquí yo les he explicado el concepto de desaparición forzada. Usted explica con sus palabras lo que usted entendió de desaparición forzada. Mire que esto está en el libro, en el diccionario, en la página 112. Y está en el Código Penal en el artículo 152.
Yo explico lo que entendí de la definición de desaparición forzada. Y luego, con lo que yo entendí de desaparición forzada, redacto un ejemplo en forma de caso. ¿Cómo es? En forma de caso, de esta forma. Me voy desde la página 64 de mi libro Estudio del Código Penal y veo que en todos los problemas que he resuelto que me llevan a explicarme una figura delictiva, la profesora inicia algunos mencionando una fecha, otros mencionando los sujetos activos, los nombres, y luego la fecha al final, o empieza con la fecha y luego con los nombres al final, y hace como una historia, y la historia explica el concepto de la figura delictiva. Vamos a escuchar a Stephanie. Ok, profe. ¿Serían de los casos A o yo ver, tendría que Stephanie, ¿qué acabo de decir, reina linda? ¿Cómo el procedimiento? Explico con mis palabras el concepto, la definición de la figura delictiva que ya yo la tengo en mi diccionario. Y yo puedo ok, tener la mi misma que la expliqué diccionario antes, entonces. abierto si yo quiero. A ver, aquí te la tengo proyectada. Sí, profe, yo la veo. Bueno, como le dije antes, yo tengo entendido que la desaparición forzosa es cuando consiste Forzada, más ajá. forzada, consiste cuando se priva una persona de su libertad y los agentes policiales comienzan a buscar a esta persona. Fíjese, esa es desaparición, no desaparición forzada. En la desaparición forzada, el sujeto activo es el Estado a través de sus agentes, a través de su estructura gubernativa o de grupos particulares que surgen con el permiso, la anuencia del propio Estado, con una finalidad específica, que esa persona desaparezca, que nadie la pueda encontrar. El desaparecer quiere decir que, que la persona no la pueden encontrar en ninguna parte. ¿Y por qué desapareció esa persona? El móvil es el aspecto político. Gavino es el presidente del país y yo soy una dirigente política contraria a Gavino. Entonces, cada vez más hay personas, cada día que pasa, hay más personas que me siguen y me siguen. Y yo le digo, hay que quitar a Gavino, hay que quitar a Gavino. Entonces Gavino viene y habla con Rueda. Y resulta que Rueda es el jefe del ejército. Y le dice, mira, a esta señora hay que quitarla de aquí. No se preocupe. Y van y me buscan donde yo estoy dando clase. Y nunca más nadie sabe de mí. Me llevaron no porque yo tenía un problema a título personal de Gavino. Es decir, teníamos problemas amorosos o teníamos problemas de un negocio que salió mal. No, era por razones netamente políticas. Yo ya estaba ganando más adeptos que Gavino. Ya yo me estaba convirtiendo en un problema político para la seguridad de Gavino. Eso es lo que me dice mi artículo 152. Bien, entonces lo explico con mis palabras. Ahora, Stephanie, dígame su ejemplo, léalo.
y explique por qué hay ahí desaparición forzada. Bueno, mi ejemplo que tengo es que en la ciudad de Panamá, durante un periodo de protesta, agentes uniformados de la policía detienen a una persona, eh, lo identifican, lo suben a la camioneta sin una orden y hay testigos, pero cuando van los familiares a reportar esto, la policía dice que no lo tiene bajo custodia y no proporciona una información sobre su paradero. Pasan varios días sin aparecer y sin que se haya reconocido eh, su detención ni se haya iniciado el proceso legal contra esta persona y no se da información sobre su paradero. ¿Y cómo yo advierto que efectivamente ese es un ejemplo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo yo sé, cómo tú me explicas que ese es un ejemplo? ¿Qué elementos Bueno, hay ahí? ¿qué elementos? Ajá. Bueno, que en el Entonces, artículo, dando a mí el concepto de desaparición forzada a través del ejemplo. Entonces yo te digo, bien, ese es el ejemplo, pero explícame que no entendí. Imagínate que yo soy una persona que no soy la profesora, que no soy abogada, que no soy penalista, y yo soy tu cliente. ¿Cómo me explicas ese concepto? O yo soy tu alumna. ok, bueno, que consiste que por lo menos agarran un sujeto, una persona que está protestando sin una orden y hay testigos que vieron que las unidades policiales se lo llevaron, pero cuando sus familiares van a preguntar si está bajo custodia, los policías dicen que no está bajo custodia y no dan información sobre su paradero. Ujú. Ajá. ¿Qué más? Aquí creo que hubo una baja de energía. Aquí en mi sector hay una baja de energía y les acabo de Se enviar un murió. mensaje al grupo de WhatsApp, escúchelo. Es que aquí eh, hubo un problema en mi sector con respecto a a Tigo, que aunado a eso, un problema con la baja de energía, hubo un cambio de voltaje y automáticamente me saca. Bien. Tigo tiene problemas desde ayer, profe, no se preocupe. Esto, sí, y sabe que me molesta contigo. Ellos creen que mandándole a usted una nota, discúlpenos, está teniendo problemas, soluciona y ese no es el punto. Bien, entonces hablábamos de la desaparición forzada. Stephanie, Sí, dígame, profe. ¿te quedó claro? Sí, profe. Bien. A ver, Nicole, lo importante, la finalidad de este taller es que usted quede claro en cómo elabora sus ejemplos y cómo vamos a hacer el parcial. ¿Me expliqué? Porque usted lo va a hacer en el blog y usted puede tener el libro y todo a mano, pero si lo redacta mal, estamos claritos. Por eso tiene que estar claro en cómo es. Nicole, tiene la palabra. Sí, profe, me tocó prosenetismo. Esta se encuentra en la página 168 del diccionario, en donde en concepto nos dice básicamente que el prosenetismo es una forma de servidumbre sexual, en la que consiste una persona natural, ya sea natural o jurídica, utilizando cualquier tipo de intimidación,
y violencia con respecto a su víctima, pretende que ésta tenga una realización de actos sexuales, como la prostitución. El ejemplo que yo le di a este fue, Luis de Ajá. 35 años rentaba un bar clandestino en la ciudad de Panamá. A través de las redes sociales contactaba mujeres con ofertas falsas como modelos o camareras. Una vez en el local, la coaccionaba para que ofrecieran servicios sexuales a los clientes bajo la amenaza de denunciarle por incumplimiento de contrato o por exponer públicamente sus fotos. Luis se quedaba con el 70% de las ganancias obtenidas por estas actividades, lo que las mujeres no podían irse sin su permiso y eran vigiladas constantemente en el local por los colaboradores que estaban de parte de Luis. Y algunas de estas eran menores de edad, lo cual lo incrementaba su vulnerabilidad. Esta figura la podemos ver en el artículo 180 del Código Penal, en donde nos dice que quien con ánimo de lucro facilite, instigue, reclute o organice de forma la explotación sexual de personas de uno o otro sexo será sancionado de 4 a 6 años. Y aquí tenemos una agravante que sería que también habían personas menores de edad, donde dice que será de 8 a 10 años si la víctima es una persona menor de edad, o sea que también tiene un agravante. Por eso yo digo que el ejemplo que yo di se amolda al concepto de proxenetismo. Ajá. Muy bien, Nicole, muy bien. A ver, vamos con Caroline. Yo voy a presentar, profe. Muy bien. Yo te lo tengo habilitado, déjame corroborar porque, ajá, Profesora, me disculpa un minuto. No sé si me permite presentar antes que la compañera que yo ya tengo que retirarme casi, porque entro a trabajar. No sé si me da la oportunidad de exponer mi ejemplo. esto, Caroline, Le Está agradezco. bien. está bien, te lo permite. Ajá. Ok, mi ejemplo. El micrófono, el micrófono. Ahora sí, ¿me escucha, profesora? Sí, te escucho. Disculpe, sí, mi ejemplo era el turismo sexual. No sé si le digo lo que entendí primero por ejemplo, la página 180 del diccionario o le digo mi ejemplo primero el que redacté. A ver, todo, Ok, completo. por lo que entendí del turismo sexual, tienen que haber ciertos supuestos donde las personas usan como una figura o excusa viajes turísticos, ya sea dentro del país o fuera del país, para, decirlo de alguna forma, obtener ciertos beneficios económicos por lo que es las actividades sexuales de terceros. Yo lo que puse en Ajá, mi ejemplo fue, por ejemplo, María, que trabaja en una empresa de modelaje y fotografía, tutorías, principalmente a mujeres, realiza un concurso donde las 5 ganadoras, se le otorga un viaje fuera del país, ya sea a Costa Rica. Y esto lo usan como excusa más que nada para, al momento de que llegan a Costa Rica, obligarla a tener ciertas relaciones sexuales con otras personas, obteniendo un beneficio económico de la misma. Esto fue lo muy, que entendí ajá. por turismo sexual. Lee nuevamente el inicio. De la definición, esta figura No, delictiva no, es el también, inicio del problema, ok, el María, ejemplo. ok, María es una trabajadora de una empresa que se dedica a asesoría de modelaje. Ok, ella en Ajá, su empresa realizan un concurso donde las ganadoras del concurso se le otorga un viaje para el exterior del país. ajá, Ok, cuando van de viaje, a estas ganadoras se le obliga a tener relaciones sexuales con personas
para compensar o tener un beneficio económico, María, de las actividades sexuales que le obliga a tener con X Bien, personas. fíjese, ponga nombre de la empresa, usted inventa un Ok, nombre, claro. fuego ardiente, porque eso ayuda a fortalecer la definición de la figura delictiva, a tener una mejor comprensión. Mire, esto tiene una razón de ser, no es que la profesora sea necia, esto se llama metodologías activas. ¿Qué son las metodologías activas? Son estrategias metodológicas que ayudan a que el estudiante aprenda mejor el concepto de un término, de un tema. ¿Cuáles son las metodologías activas? Elaborar ejemplos de los conceptos, analizar casos prácticos, lluvia de ideas. ¿Cuál es la lluvia de ideas? Cuando yo empiezo a hacerle preguntas, ¿usted qué opina antes de yo empezar a explicarle el tema? Redactar los que le mencioné, los casos prácticos. Entonces, hay que hacer el ejercicio. Esto pareciera difícil al principio, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer el ejercicio. Bien, Rafael. Vamos, Caroline. Gracias, profesora. Me retiro yo, disculpe. Sí, está bien, Voy, profe. Rafael. Vamos, Caroline. Ya puedes compartir. Ok. La violación sexual es cuando se accede carnalmente cuando una persona accede carnal o sexualmente a otra sin el consentimiento de esta o con un consentimiento viciado. Y le practica actos sexuales como penetraciones, ya sea con sus propios genitales, con otros objetos, o le practica actos orales. Se encuentra definido en la página 180 del diccionario suyo, profesora, y mi ejemplo dice así. Déjenme explicar un poco esto. Cassidy es una joven darienita que es parte del Senafront y en medio de una misión en la selva es atacada por un grupo de 20 migrantes que se habían organizado de manera ilícita para agredir a otros grupos de migrantes, pobladores e incluso oficiales con el fin de robarles sus pertenencias y cometer otros tipos de delitos. En este grupo se encontraban personas que llevaban alrededor de 3 meses rondando por la selva. Estos hombres someten a Cassidy y luego de despojarla de sus pertenencias, empiezan a acceder a ella de manera sexual sin su consentimiento y sin que ella se pueda defender. Algunos de estos hombres incluso no solo la penetraron vaginalmente, sino también analmente. Luego de finalizado el ultraje, la dejaron medio muerta en la selva y fue encontrada un día y medio después por uno de sus compañeros del Senafront, que había salido a buscarla junto a otras personas, ya que ella, por obvias razones, no había regresado el día anterior al cuartel. Muy bien. Entonces, ¿cómo tú identificas que ahí está la explicación del delito? Yo lo identifico porque Cassidy, en medio de sus patrullas, si bien ella era un oficial perteneciente al Senafront, al verse superada por una mayoría numérica de otras personas, específicamente hombres, Cassidy no pudo defenderse no solo de que le robaran, sino de que la ultrajaran totalmente. Pudimos ver que fue penetrada tanto vaginal como analmente y ella nunca dio su consentimiento de esto, tampoco se pudo defender, lo cual tiene una relación clara con la definición dada por usted, con mi propio entendimiento y también con lo que dice el artículo 174 del capítulo 1, título 3 del Código Penal. Muy bien, te felicito. Te felicito, Caroline. Excelente. Deja de compartir. Muy bien. Yo quiero felicitarlos a todos porque creo que es la primera vez que hacemos este tipo de práctica, aunque ya usted venía con un bagaje de penal general, pero los felicito. Hay que pulir ciertos aspectos, los que yo no he llamado o los que por alguna razón no pudieron contestar, ya sea que venía en el trayecto, no entre en pánico, corran. Este fue un primer taller.
debe tener redactado todos los términos. No se los puedo revisar todo porque no tiene chiste. No tiene chiste en qué sentido. Son las mismas palabras que usted tiene que redactar para su examen. Me estoy explicando. Es lo mismo que usted tiene que redactar para su examen. Tiene que estudiar y prepararse, porque si usted no lo estudia, aunque tenga el libro de texto, el diccionario, estudio del Código Penal, no le va a dar chance para hacer el examen. ¿Me expliqué? Creo que tienen el concepto bastante amplio, bastante claro, perdón. Y para la próxima clase volvemos a retomar nuestra clase teórica. Si usted se fija, ya estamos concluyendo los módulos en cuanto a su aspecto teórico, para luego que nuestras clases sean exclusivamente de taller. En la próxima clase tenemos 1 hora. Vamos a elaborar un marco teórico. Vamos a continuar con la elaboración de los marcos teóricos, es decir, las exposiciones dialogadas que hace la profesora, la doctora Julia Sáenz. Y el miércoles hacemos otro taller con interrogatorio teórico práctico. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Yo puedo llamar a Rueda y le digo, explíqueme la diferencia entre patrimonio económico y orden económico. Analíceme el problema número 6. Nicole, explíqueme la figura delictiva presente en el problema. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo su compañero, sí o no? ¿Por qué? ¿Estamos claros? Y yo sigo evaluando, sigo colocando los puntos extra. Y quiero que vengan preparados para proyectar lo que hizo. ¿Se fijó lo que hizo Caroline? Que ella proyectó su ejemplo. Entonces, eso es lo que todos deben hacer. Y tienen que tener el resto de los trabajos en un archivo dispuesto a compartirlo, porque yo ese día le puedo decir, Carlos Torres, presénteme el delito de lesiones que mandé a analizar. ¿Se acuerda? Le puedo dar un artículo de los títulos que le mandé a que identificara tipo penal, verbo tipo, punibilidad. ¿Se acuerda? Y entonces le dije, le toma foto y usted lo sube en un archivo. ¿Me estoy explicando? Muy bien, jóvenes. Yo les recomiendo que vuelva a ver este video. Espero que no haya habido problemas en la grabación y pueda subirlo en el transcurso de la noche del día de hoy. Bien, jóvenes, Dios les bendiga ricamente. Hasta luego. Chao, profe. Buenas tardes, profe. Profesora. Chao, profe.